Les damos la más cordial bienvenidas y las gracias por estar participando en este webinar respecto de gestor de inclusión laboral. Y hoy día nos va a acompañar Paola Sobarzo Sáez, que es ingeniera en administración de empresas, colaboradora de Chile Valora en el levantamiento de perfil de inclusión laboral. ¿Ya? Para esto vamos a ir conversando acerca del rol, de cuál es el rol de gestor de inclusión laboral. Paola nos va a ir contestando ciertas preguntas. Es importante que puedan poner sus preguntas en el chat. Yo se las voy a ir leyendo y Paola va a ir resolviendo sus dudas. Pao, Listo. Partimos. Gracias, Cami, por tu presentación. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Es muy grato poder conversar, ¿cierto?, de lo que nos convoca, que es la importancia que tiene y los roles que tienen que cumplir los gestores y gestoras de inclusión. Como lo comenta Camila, participé en la mesa de trabajo del levantamiento de este perfil, que fue un trabajo muy arduo de muchos meses, precisamente para poder dar con lo que se necesitaba para cumplir con las normativas de inclusión. Ustedes ya conocerán, ¿cierto? La mayoría serán gestores o algunos están por certificarse. El gestor tiene un rol súper importante dentro de las organizaciones, de las empresas, tanto públicas como privadas. Ahí vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo han ido modificándose las normativas y cómo va tomando más fuerza el rol del gestor. Bueno, voy a compartir aquí la presentación, Cami. Vamos. ¿Me avisan cuando ya se vea completa, por favor? ahí se ve. Ya, perfecto. El título de hoy día, ¿cierto? Dice, más allá del 1%, ¿cuáles son los desafíos del rol y recomendaciones para una certificación efectiva? Como primera pregunta, lo que vamos a conversar, ¿de qué manera puede el gestor o gestora de inclusión velar por el cumplimiento de la ley en la empresa? Lo primero que tienen que tener súper claro, ¿cierto? Que el gestor es el, como dice ahí, va a velar porque se haga una inclusión laboral efectiva. En el fondo, el gestor no solamente por certificarse ya queda listo, ya queda experto, sino que constantemente, ¿cierto? Tiene que estar actualizando sus conocimientos, revisando información, porque cada modificación o cada nueva acción que surja como una idea, tanto de las entidades que trabajan en materias de inclusión o una normativa legal, el gestor la debe conocer. Y para eso tiene que estar constantemente participando en estos mismos webinars, en foros de conversación, en grupos de trabajo donde pueden ser distintas mesas en las que se trabaja la inclusión. Están las municipalidades, están las ONG, están las fundaciones, organizaciones. Entonces, siempre hay que estar ahí presente porque siempre van a surgir a lo mejor ideas nuevas o también van a ser quienes nos van a ayudar a cumplir nuestro rol de gestor. Es súper importante también saber que como gestor o gestora de inclusión, ustedes tienen que conocer todo, tienen que saber cómo pasa y cómo sucede cada proceso dentro de la empresa y que debe ser de manera inclusiva. Si bien es cierto, no lo tienen que hacer todos ustedes. Ustedes van a trabajar en colaboración con los distintos departamentos involucrados. Puede ser recursos humanos, la gerencia, prevención de riesgo, cualquier instancia, ¿cierto?, que tenga un proceso laboral involucre la inclusión, ustedes deben estar presentes, ¿cierto?, para velar porque se cumpla y se haga todo este proceso de manera inclusiva. En las empresas privadas, ¿cierto? Hay que tener contratado un gestor de inclusión. Ustedes saben que cuando hacemos la comunicación electrónica en enero de cada año, la comunicación se cierra con el root del gestor. Y eso es súper importante porque la persona que no esté certificada va a rechazar y no los va a dejar cerrar su comunicación precisamente porque el gestor no está validado por Chile Valora. Ustedes como gestores pasaron por una evaluación o los que estén pronto a certificarse, van a tener que pasar por esta evaluación que los va a dejar en un registro nacional. Ustedes al poner su root como gestores de inclusión, ¿cierto? Va a salir su certificado y van a estar disponibles, ¿cierto?, en ese registro.
Y para eso, obviamente, ustedes tienen que haber pasado por esta preparación y por esta evaluación y adquirir esos conocimientos que son a lo mejor básicos en primera instancia, que es conocimiento de las normativas, saber por qué nosotros trabajamos en inclusión, saber por qué nosotros como país estamos adscritos a una convención, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nace en las Naciones Unidas del año 2006, y nosotros como país adscribimos, ¿cierto? Firmamos esta convención el año 2008. ¿Por qué hicimos esto? Porque nosotros dijimos que queríamos participar. Y al decir voy a participar, ¿cierto? Como país, como Estado, nosotros dijimos que íbamos a cumplir con algunos principios rectores. ¿Y eso qué implicaba? Que nosotros desde aquel minuto, año 2008, íbamos a empezar a trabajar en materias de inclusión. Y eso que trajo como consecuencia, ¿cierto? Una primera normativa, que fue la 20.422, que la conocemos como la Ley de Igualdad de Oportunidades. En esa oportunidad, ¿cierto? Nosotros dijimos vamos a generar estos espacios abiertos e inclusivos para que todas las personas tengan derechos, ¿cierto? Y disfruten y gocen en igualdad de condiciones como todas las demás personas. Eso implicaba participar en la cultura, en el ocio, en los trabajos, esa libertad de yo como persona, a lo mejor con alguna discapacidad, puedo postular a cualquier trabajo. ¿Qué nos pasó con esto, cierto? Que es una historia, esto viene siendo como un cuento. Partimos, ¿cierto? Firmamos, bien, firmamos una convención. Y nació nuestra primera normativa el año 2010, pero resulta que pasaron muchos años para que llegáramos a tener una nueva normativa. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos dimos cuenta que nuestra primera norma, la 20.422 de igualdad de oportunidades, en el fondo quedó siendo como una buena declaración de buenas intenciones. Entonces, si no se cumplió, no se logró el objetivo de esta igualdad de oportunidades, porque nos dimos cuenta que habían barreras, habían brechas, si bien es cierto, también habían algunos facilitadores, faltaba mucho todavía para que la inclusión se hiciera de tal manera que lográramos decir que había igualdad de oportunidades para todos. El año 2018 entra en vigencia la ley 21.015, que la conocemos como la ley de inclusión, que en el fondo lo que esa ley dice, y que siempre se los remarco a todos los gestores en algunas clases o en algunas charlas, dice que incentiva la contratación de personas con discapacidad. Entonces, al decir incentiva, no me está obligando. Sí nos puso una marcha blanca, nos dieron el tiempo para poder empezar a implementar nuestra empresa, hacer adecuaciones, los llamados ajustes razonables para incluir a personas con discapacidad en las empresas. Pero resulta que también ahí nos pasó que, como no era una obligación, bueno, después nos pasó, temporalmente estuvimos con un proceso de pandemia, donde lamentablemente ahí también se frenaron muchas de las inclusiones que estaban, las empresas tenían la intención de poder contratar, pero la pandemia nos dejó en un stop donde la empresa no se arriesgaba a contratar personas con discapacidad, porque la mayoría de las personas que tienen un grado de discapacidad pueden tener una enfermedad de base. Y eso complicaba, ¿cierto?, la situación de acuerdo a la gravedad que tuvimos en el tiempo de pandemia. Ahí pasó mucho que se frenaron las fiscalizaciones, las empresas, ¿cierto?, no siguieron en la contratación de esta contratación de las personas con discapacidad, y mucha gente quedó ahí a la espera de. La empresa también aprovechó esa instancia para justificarse y decir, hoy no puedo contratar porque hay un riesgo asociado, qué sé yo, y también ahí saltó que hay una brecha súper grande en las personas con discapacidad. Recuerden que en ese momento todo lo que era físico pasó a ser virtual. Trabajos, en reuniones, entrevistas, y muchas de las personas que tienen discapacidad tienen una brecha digital bastante grande. Entonces, ellos no tuvieron opciones y lamentablemente se demoró un poquito más este proceso. Y cuando se revisó de las empresas, digamos, que habían contratado personas con discapacidad, llegamos al punto que los informes que daba la Dirección del Trabajo, por ejemplo, decía que empresas habían contratado, pero las personas duraban poco, 2 meses, un mes, 3 meses a lo más, ¿cierto? Y también ahí, haciendo una averiguación, investigación del por qué, pasaba mucho porque no estaban hechos los ajustes razonables. La empresa, por cumplir una normativa, ¿qué es lo que hizo? Inventó el puesto del ayudante del asistente del que saca la fotocopia, que era un puesto inventado, que no tenía razón en el fondo, y lo contrataban por 2 veces a la semana y por un sueldo pequeñísimo. Entonces, ¿qué pasó con nosotros después? Dijimos, chuta, ya, tuvimos la 20.422, igualdad de oportunidades. Una buena declaración. 21.015, incentiva la contratación de personas con discapacidad. Tampoco nos fue muy bien.
los datos dicen que las empresas, del 100% de empresas que deben cumplir con el 1%, el año 2024 solo el 23% de esas empresas cumplió con la contratación. Entonces, ¿qué pasa cuando se hacen estas investigaciones? Se revisan los cumplimientos, se crea nuestra nueva normativa, ¿cierto? Que es la 21.275, que es la que conocemos como la ley del gestor. Y ahí nace, ¿cierto? En esta normativa, el año 2022 entra en vigencia y nos dice que esta ley dice, todas las empresas de 100 o más trabajadores deben cumplir con algunos puntos en específicos obligatoriamente. Uno, tener contratados una persona que sea gestor o gestora de inclusión que esté certificado por Chile Valora. Uno, crear una política de inclusión. Y ahí, súper importante, esta política de inclusión nos dice cómo vamos a trabajar, ¿cierto?, en materia de inclusión y cómo vamos a abordar cada acción dentro de la empresa en esta línea. Y A ahí, partir de oh, perdón, a sí, partir de es súper importante mencionar cuál es el rol que cumple el gestor, siguiendo en esa exacto. misma línea. ¿Cuál es el rol que implica para la organización en materia de inclusión? Sí, Cami. Y ahí llegamos a esta siguiente pregunta que dice, ¿cuáles son las responsabilidades y el alcance de su rol frente a las distintas acciones que implementa la organización en materia de inclusión? El rol del gestor es el más importante en el cumplimiento de la normativa. ¿Por qué? Porque el gestor tiene que saber si los procesos de reclutamiento y selección son inclusivos, si prevención de riesgo tiene actualizado, por ejemplo, su plan de evacuación inclusivo. Y ojo ahí, que han salido, me han llegado algunas consultas de empresas que me dicen, oye, pero si no tenemos contratado a nadie con discapacidad, ¿no es necesario actualizar el plan de emergencia inclusivo? Error. Tiene que actualizarlo igual. Acuérdense que la normativa dice que cualquier empresa de 100 o más trabajadores debe ser una empresa inclusiva y tiene que tener todas las adecuaciones y ajustes para recibir personas, porque acuérdense que ser una empresa inclusiva, la ley nos obliga y nos dice, toda empresa que presta servicios a la comunidad o que recibe personas externas debe tener los ajustes razonables y debe ser una empresa inclusiva. Entonces, dado esto, tenemos que también involucrar ahí a el área de prevención de riesgos y decir, nosotros tenemos que tener un plan de evacuación inclusivo. Puede que ninguna persona de la empresa en ese minuto que ocurra algo, una situación de emergencia, tenga una discapacidad, pero si justo en ese momento había un cliente, había un proveedor, había alguien haciendo una mantención en la empresa y ocurre una situación, nosotros tenemos que tener ese plan de emergencia. Y a veces son cosas tan simples como que el gestor, ¿cierto? Va a participar a lo mejor de un simulacro. Y vamos a saber ahí, el gestor va a verificar y va a constatar que ese plan tiene, no sé, está considerado para todas las discapacidades. Discapacidad visual, auditiva, cognitiva, ¿cierto? Porque alguien tiene que ser el que está encargado de, a la hora que suena esa chicharra, que se prende la luz de emergencia, de evacuación, alguien del turno, del área, del piso, debe ser el encargado de ir a ver a esa persona, ¿cierto? A buscar a esa persona y acompañarla en su evacuación si es que esa persona tiene alguna discapacidad. El gestor, siempre lo repito y les hago mucho hincapié, no es que tenga que saber hacer todo, pero sí tiene que conocer todo para poder estar ahí, supervisar y ver que todo se haga de manera inclusiva. Lo mismo pasa con las actividades extraprogramáticas, extras que se hacen, por ejemplo, en la empresa. Cuando nosotros vamos a celebrar el 18 de septiembre y vamos a hacer un asado en tal parte, ¿cierto? El gestor se tiene que preocupar de conversar previamente con quién va a organizar esto, que a lo mejor puede ser el área de finanzas, recursos humanos. Recordarle, decirle, si vamos a hacer una actividad fuera de la empresa, el lugar donde lo hagamos debe ser accesible. Y la otra parte le puedo decir, ¿y cómo me voy a enterar si es o no accesible? Bueno, las empresas tienen la obligación de estar normadas por el decreto 50 del MIMBU y ahí declara que todos los espacios son o no accesibles. Y nosotros como empresa, si queremos hacer una cotización y queremos hacer alguna celebración fuera de nuestro edificio, ¿cierto? De nuestras instalaciones, tenemos que pedir ese certificado. Y eso también es responsabilidad de que el gestor se preocupe de ver que el lugar y el espacio que vamos a utilizar sea inclusivo. Lamentablemente, antiguamente, antes de nuestras normativas, cuando hacíamos estos eventos fuera, a la persona se le decía, no te preocupes, tómate el día libre el que tenía discapacidad física, porque vamos a ir al campo deportivo y resulta que es desparejo y ya, no se puede. Pero no te van a descontar el día.
Eso no era inclusión. Acuérdense que nuestra primera normativa, 20.422 de igualdad de oportunidades, dice que tiene que haber igualdad de derechos, de uso y de goce en igualdad de condiciones. O sea, la fiesta de la empresa, el asado el 18, tiene que ser en un lugar accesible. Y esa es la importancia que tiene este gestor. Este gestor se tiene que preocupar de que todo lo que hagamos al interior de la empresa sea accesible, independiente que no tengamos a nadie contratado con discapacidad. La norma nos obliga porque somos una empresa de 100 o más trabajadores. Y por otro lado, ¿cierto? El gestor va a trabajar con estas distintas áreas al interior de la empresa, va a tener que hacer charlas, por ejemplo. Acuérdense que la normativa 21.275 nos exige un plan de capacitación anual y dentro de eso nos dice que a lo menos una vez al año tienen que pasar todos los trabajadores de la empresa por una charla en materia de inclusión. Puede ser de sensibilización, puede ser una materia particular, pero todos. Y esa es responsabilidad también del gestor. El gestor tiene que ver con el área de capacitación o con recursos humanos o quien esté encargado de las capacitaciones al interior de la empresa y decirle, ¿sabes qué? Tenemos que hacer la charla que es una vez al año, organicemos cuándo. Es responsable de hacer cumplir todo lo que nos dice la normativa. En la política, el gestor debe estar presente en esa elaboración de la política. ¿Por qué? Porque tiene que ver que la comunicación, la educación, el transporte, la infraestructura, todo sea inclusivo. Cami, Pau, tenemos una pregunta en el chat. adelante. Ángeles pregunta, ¿cuál es el certificado que se debe emitir de la empresa según el decreto 50? Ya, ese certificado lo tienen que pedir a la institución donde vayan a hacer alguna actividad. Y el decreto 50, ¿cierto? Nace junto con se modifica el anterior en el año 2010 con la ley 20.422, porque como hablamos de igualdad de oportunidades, hay todas las empresas que atienden público o que prestan servicios a la comunidad, restaurantes, mall, colegios, consultorios, clínicas, hospitales, todos deben regirse por la normativa del decreto 50. Entonces, perdón. Lo que puede hacer la empresa, ¿cierto? Es preguntar en sus propias, a quien está encargado de la infraestructura de la empresa, el certificado que deben tener ellos, porque si atienden a personas, ¿cierto? Atienden público, deben tener el certificado que acredita que son inclusivos. Acuérdense que toda empresa de 100 o más debe ser inclusiva, independiente que no tenga contratado a personas, pero si atiende público, le puede llegar alguna persona, ¿cierto?, con discapacidad, cualquiera sea, y para eso tiene que... Y este decreto 50 habla de la infraestructura, habla de las rampas, habla de las medidas, habla del baño accesible, ¿cierto?, cuáles son sus características, los pasillos, los espacios de tránsito. Y ahí también es súper importante porque dentro de esto también nos habla de lo que se llama la ruta accesible. Y la ruta accesible tiene algunos puntos que son el ingreso, y eso implica desde que yo me bajo de la locomoción colectiva hasta que llego a la instalación de la empresa, el circular al interior de la empresa, el evacuar y el poder desplazarme y salir, ¿cierto? En el fondo nos habla de la usabilidad que tiene que tener el espacio y que debe ser inclusivo. Y eso implica, ¿cierto?, todos estos puntos que van dentro de... mencionados en el decreto 50 y que nos dice que sí somos una empresa inclusiva. Cuando nos hacen alguna fiscalización, ¿cierto? Y nos dicen, ah, pero usted el baño, el radio de giro que tiene que tener una vez que la persona entra, no cumple. Eso está normado. Eso lo decía el decreto 50 que nos decía, la empresa debe tener una instalación, los baños comunes, ¿cierto? Pero un baño accesible que tiene ciertas medidas, ¿cierto? Que tiene que tener un radio de giro, que tiene que tener los apoyabrazos, ¿cierto? Para los usuarios, que el espejo, ¿cierto? Debe estar inclinado si es que está arriba o estar más abajo si está de frente, que el lavamanos, ¿cierto? No tiene que tener un mueble abajo para que el usuario, por ejemplo, de sillas pueda instalarse y ocupar, ¿cierto? Y lavarse sus manos. Todo eso, ¿cierto?, va involucrado dentro de esta normativa. Por eso todas las empresas son responsables de, si tienen 100 o más, revisar si están cumpliendo con este decreto. Cami. Tenemos otra pregunta, Pau, ¿Sí? que es de Sofía Montesinos. Dice, ¿qué pasa en el caso de las capacitaciones obligatorias en la empresa? ¿Quién tiene, quién tiene sedes en la organización de sensibilización? ¿También incluye esto los trabajadores? Sí. Súper buena la pregunta, Sofía, era, ¿cierto? Así es. Mira, sí, ya. La capacitación, como la ley nos dice, 21.275 nos obliga a tener un plan de capacitación que a lo menos es una.
No nos dice cuántas más, pero a lo menos una. Todos los trabajadores deben pasar por la capacitación. Y ahí está la creatividad de los gestores como ustedes, que si la empresa tiene 500 trabajadores, trabaja por turnos, tendrán que organizar de alguna manera, pero todos deben pasar por la capacitación. Si a mí me fiscalizan, me van a preguntar, ¿me puede mostrar cuál es su lista de trabajadores? 500. ¿Cuál es el verificador de la capacitación anual en materia de inclusión? Y ahí tenemos que tener la firma, la foto, la planilla Excel donde esté la asistencia y la respuesta de la evaluación que hicimos o de una encuesta. Todos deben pasar. No podemos decir nosotros no pudimos porque la empresa resulta que tiene turnos, no todos calzaban. Ahí tienen que buscar la mejor estrategia para poder capacitar a todas las personas. ¿Quién va a hacer esta capacitación? Si en la empresa no hay un departamento de capacitaciones, lo tiene que tomar recursos humanos, lo tiene que tomar el gestor. Y el gestor va a decir, bueno, sabe recursos humanos, así como hacemos capacitaciones de calidad, de seguridad, de un montón de cosas, tenemos que incluir la capacitación en materia de inclusión que nos exige la normativa, porque la exige la ley. Debo tenerla. ¿La puede hacer el gestor? La puede hacer siempre y cuando tenga los conocimientos, ¿cierto? La experiencia para poder impartir esta capacitación. Pasa mucho que a veces los gestores piensan que pueden hacer una capacitación, no es llegar y hablar. Y ahí, ¿qué es lo que nos pide la norma, cierto? Nosotros tenemos que justificar quién nos va a hacer la charla. Por ejemplo, si usted dice como gestor, yo soy súper capaz porque tengo harta experiencia en esto, no sé, perfecto. En el momento que usted guarda el verificador, va a estar el currículum, certificados de experiencia laboral, certificados que acreditan que la charla la ha hecho 5 veces en distintas empresas, ¿cierto? Tiene que haber un respaldo, tiene que ser alguien con las competencias y habilidades para traspasar estas herramientas, ¿cierto? Esta información a todos los trabajadores. Si yo contrato una persona externa, una institución externa, por ejemplo, como inclusión activa, le puedo decir inclusión activa, ¿sabe qué? Necesito que me venga a hacer usted la charla en materia de inclusión. Perfecto. Inclusión activa tiene todo el respaldo o la empresa que usted contrate para decir, mira, nosotros trabajamos en la línea de inclusión y tenemos todo este respaldo, ¿cierto? Y es lo que me va a servir a mí para cuando yo muestro mi verificador, ¿cierto? Al momento de una fiscalización, hizo la charla. Ah, ¿quién la hizo? Inclusión activa. Ah, perfecto. Check. Está cumpliendo. ¿Otra pregunta, Cami? ¿Estás muteada, Cami? Ahí sí, disculpa. Ahí sí. Tenemos otra pregunta, dice Ángeles. ¿Y si la empresa no tiene 100 personas contratadas, aun cuando preste servicios el usuario, cómo rige ahí el decreto 50? Ya. Ahí la empresa no está obligada. La ley dice empresa de 100 o más trabajadores. Si yo no tengo 100, voluntariamente lo puedo hacer. Y puedo verificar, revisar, ver el decreto 50 y decir, nosotros como empresa no tenemos obligación, pero si queremos cumplir, también lo puede hacer. Pero no tiene obligación y no la van a fiscalizar, porque la ley dice empresas de 100 o más trabajadores. Tenemos otra pregunta, Pao, de Pamela Muñoz. Dice, Démosle. ¿esa capacitación puede ser e-learning o por una OTEC? Sí, absolutamente. Si la ley dice que es una capacitación en materia de inclusión, puede ser e-learning, puede ser presencial, puede ser modalidad híbrida, como ustedes lo quieran diseñar. El tema está en que hay que capacitar al 100% de los trabajadores, incluyendo gerentes, directores, el nochero, el casino, la tía del casino, todo el mundo tiene que pasar por esta capacitación. La forma o la institución con la que ustedes quieran adquirir esa capacitación es de libre elección y no hay ningún problema siempre y cuando tengamos esos verificadores válidos. Perfecto. Ya, Gracias. seguimos entonces. ¿Cuáles son las razones fundadas y qué pasa si me rechaza la ADT? Aquí hay un punto súper importante. Ustedes, ¿cierto? Como empresa de 100 o más personas, tienen la obligación de cumplir con este 1%. Pero hay empresas que van a decir, ¿sabe qué? Nosotros no podemos contratar porque nunca nos llega nadie. Y aquí viene el punto importante. Hay dos formas en las que yo puedo decir, voy a utilizar mis razones fundadas por el motivo por el cual no voy a cumplir. Una de ellas es que no tengo candidatos, no se presenta nadie. ¿Cómo justifico yo esa razón fundada? Con una publicación de 30 días. Durante 30 días tengo que tener mi vacante publicada en la Bolsa Nacional de Empleo. Es el único organismo válido para justificar mi razón fundada. Algunas empresas me dicen, yo publico en LinkedIn, en trabajando.com, en Laborum, en la Cuchuflito Company, ningún problema, pero igual debe tener su publicación 30 días seguidos en la Bolsa Nacional de Empleo. Si no se presenta nadie,
Yo descargo el certificado que me lo arroja la Bolsa Nacional de Empleo y digo, Dirección del Trabajo, no voy a cumplir porque no se presentó nadie, pero voy a utilizar las salidas subsidiarias, que esa es una modificación que trajo la ley 21.690 de agosto de 2024, en la que nos dijo que ya no son salidas alternativas, se llaman medidas subsidiarias de cumplimiento. Bueno, de ahí las vamos a ver. Vamos a primero terminar de aclarar aquí las razones fundadas. Y la segunda razón fundada es la naturaleza de las actividades de la empresa. Mi empresa, por ejemplo, es una empresa de limpieza de vidrios por el exterior, desde el piso 7 al 50. Claramente no puedo contratar personas con discapacidad por el riesgo asociado. ¿Qué me dice la normativa para yo poder utilizar esa razón fundada? Primero, tengo que tener la descripción de los cargos en detalle, donde con eso voy a justificar el por qué no puedo contratar personas con discapacidad. Y además también podemos utilizar como respaldo, junto con esta descripción, la matriz de riesgo de la empresa. Si es una metalúrgica, una empresa donde trabajan cortando fierro todo el día y con unas máquinas gigantes y es de mucha precisión, a lo mejor no puedo contratar personas con discapacidad. Pero, ¿qué me dice la ley? Ah, perfecto. Ahí no puede contratar, pero sí tiene área administrativa, sí tiene un área de casino, sí tiene un área de estafeta. Hay otras áreas donde se puede cumplir. Entonces, ojo, cuando utilicemos la razón fundada de que por la naturaleza de nuestras operaciones tiene que haber una descripción exhaustiva y al detalle para que la DT me la valide. ¿Qué pasa si me la rechazan? Me multan. Y hoy día las multas son gigantes. Hasta el año 2024 las multas eran anuales. Hoy día la multa es mensual. ¿Y en qué consiste una multa? Una multa, por ejemplo, si me rechazaron o no, simplemente no cumplí con la publicación de la razón fundada, ¿cierto? La DT dice, unidad tributaria mensual, si la empresa es pequeña o mediana, son 20 UTMs, 20 unidades tributarias mensuales por mes y por cantidad de personas no contratadas. Estamos hablando, ¿cierto?, de que una empresa pequeña o mediana, lo tenía apuntado por aquí, estamos hablando que la multa es de 16 millones por una persona no contratada. Si la empresa es grande, son 30 UTMs por persona no contratada y por mes, y eso significa alrededor de 24.000 millones más o menos aproximadamente, un poquito más de 24 millones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que cumplir. ¿Tengo mis razones fundadas? Perfecto. Publiqué los 30 días en la Bolsa Nacional de Empleo, no se presentó nadie, tengo mi certificado para adjuntarlo en mi declaración electrónica de enero y voy a utilizar una medida subsidiaria. ¿Qué son las medidas subsidiarias? Es la medida alternativa al cumplimiento, o sea, voy a cumplir igual, pero a través de estas otras medidas. Y ahí también tenemos dos. Primero son las donaciones. Ahí me imagino que han escuchado que las empresas donan, ¿cierto?, a distintas organizaciones, ONG, fundaciones u organizaciones de la sociedad civil que tengan proyectos aprobados en el Ministerio de Desarrollo Social. Usted hace la donación y esa donación es 2 sueldos mínimos por mes y por persona que yo no tenga contratada. Esa va a ser la donación. ¿Qué modificaciones hubo en agosto de 2024 con la nueva normativa 21.690? Que ahora no voy a hacer la donación solamente a una institución. La ley modificó eso y ahora me pide que el 50% de esa donación sea a una institución en regiones. Antes se dejaban casi todas las donaciones en Santiago y eso mermaba un poquito la realidad de las otras fundaciones que estaban en regiones y que tenían programas súper atractivos y buenos para las personas con discapacidad. Entonces ahora la ley dice, perfecto empresa, razón fundada, perfecto, check, porque publicó, no llegó nadie, perfecto. Razón fundada donación, perfecto. Pero a dos instituciones. Puede ser una en la región metropolitana y una a el 50% región metropolitana y 50% regiones, o bien el 50 y 50, pero en dos instituciones de regiones, ¿ya? Eso pasa hoy, digamos, con las medidas alternativas. Y la segunda, al tiro Camis, termino con la segunda y te doy la palabra. La segunda es la tercerización, que antes le llamábamos subcontratación, hoy día hablamos de tercerización. Entonces, ahí yo subcontrato una empresa, que aquí hay dos opciones. Por ejemplo, ya, mi razón fundada, no llegó nadie, o la naturaleza de mis operaciones, ¿cierto? Voy a utilizar la subcontratación. Perfecto. Voy a subcontratar una empresa de aseo, la cual tiene contratadas personas con discapacidad, pero
tener en cuenta, si esa empresa de aseo tiene 100 o más personas, también debe haber cumplido su 1%. Y si le quedan más personas disponibles, me sirven a mi empresa para cumplir con esta subcontratación. De lo contrario, no, esa es una modificación también. Antes del 2024, una empresa subcontratada donde tenían dos personas con discapacidad le servía para cumplir a la empresa externa y a la empresa, ¿cierto?, que la está subcontratando. Hoy día no se puede, no pueden ser las mismas personas. Todo esto ha ido avanzando, ¿por qué? Porque había un cierto incumplimiento y un abuso también. Se aprovechaban de estas situaciones y la verdad es que por eso ahora cada vez va siendo más detallado. Cami, Tenemos preguntas, Pau. Don Ricardo Lillo pregunta, ¿las empresas contratistas también deben pasar por estas capacitaciones? oh, qué buena pregunta, me encantó. Bien, si nosotros como empresa obligatoriamente capacitamos a nuestras personas en materia de inclusión, nosotros podemos invitar a nuestra empresa subcontratada, independiente que ellos no tengan obligación de cumplir porque a lo mejor no tienen 100 o si lo tienen, lo podemos invitar. El tema ahí es que nosotros tenemos que contarle a todos los proveedores, a los externos, a las empresas que trabajan con nosotros por temporadas o como sea, los podemos invitar porque le vamos a contar que nosotros estamos cumpliendo con una normativa de inclusión. Eso fomenta que a lo mejor ellos, si van a tener 100 o más o en algún periodo tienen, también entiendan las normativas. No es obligación, pero si ustedes como empresa en una acción, ¿cierto? Motivadora, ustedes pueden perfectamente invitar a esas personas a su charla, a sus capacitaciones de inclusión. Así que excelente y ojalá que lo puedan implementar también. ¿Qué otra pregunta, Cami? Tenemos más preguntas. Dice Ángeles, Paola, ¿dónde podemos encontrar el detalle de la multa 2025? Ya, las multas siempre las publica la ADT. Hay un documento que se llama tipificación de multas y ahí aparecen. No sé si en este minuto todavía está publicado, pero me imagino que queda la lista de los asistentes. Yo la voy a buscar y se los puedo hacer llegar las multas. Pero la multa es esa, ¿ah? Y ojo, que hoy día la ADT este año por primera vez duplicó los recursos económicos para fiscalización. ¿Y por qué? Porque antes habían, no sé, 4 fiscalizadores para toda la región metropolitana y no se alcanzaba. Dale, Cami. Tenemos otra pregunta de Paola Alvarado. Ya. Hola, somos empresa mediante. ¿Qué obligaciones tenemos? ¿Empresa cómo? ¿Mediante? Sí, ¿qué obligaciones tenemos? Dice Toda empresa, ya, perfecto, Juan. la tocaya. Toda empresa que tiene 100 o más trabajadores tiene obligación de cumplir la normativa. Si tengo 99, no tengo obligación. Puedo voluntariamente empezar a tener acciones con respecto a la inclusión, pero la ley no me obliga. Si tengo 100 o más, tengo que cumplir todo lo que estamos diciendo hoy día. Perfecto. Hay otra más, que Dale. es, que es de Andrelina. Dice, ¿se exige un mínimo de horas anual para el cumplimiento de estas capacitaciones? No, sí tienes que tener claro, no nos dice el mínimo de horas. Yo puedo hacer una charla de 2 horas sin ningún problema y estoy cumpliendo. Pero si voy a utilizar franquicia Sense, mínimo 8 horas para que puedas utilizarla. Esa es la única diferencia. Puede ser una charla donde yo entregue todos los conocimientos, ¿cierto? Y va a haber un verificador válido que dura 2 horas y es costo empresa, ningún problema. Pero no nos dice un mínimo. Pero si van a utilizar la franquicia Sense, tiene que ser un curso de mínimo 8 horas para que lo puedan ocupar. Gracias, Pau. Ya, seguimos. Aquí estábamos hablando, ¿cierto?, de cómo se aplican estas multas, si cumplo o no cumplo. Hay que reforzarle, ¿cierto?, lo que ya estábamos hablando, que tiene que ver con que la multa hoy día es más cara. La multa es por mes, es por persona no contratada, ¿cierto? Y antes la multa era anual. Ah, la empresa decía, calculaba, decía, 4 millones, listo, pago la multa. Hoy día les duele, porque la multa es en UTM y la multa, ¿cierto?, tiene por mes y por persona no contratada. Lo ideal es que no lleguemos a pagar la multa. El tema de la multa, claro, duele y esa plata se va a los programas de inclusión que están registrados en el Ministerio de Desarrollo Social. Aporta para las personas con discapacidad, sí, pero el tema de esto es que hagamos una real inclusión. Todos los que estamos presentes aquí y todos los que estamos trabajando por la inclusión queremos que se logre la contratación de las personas. Ustedes no se imaginan la cantidad de talento que anda ahí dando vuelta porque no, las personas con discapacidad a veces no saben buscar. Y es un concepto de ventas, digamos, que no se saben vender. Por ejemplo, entrevistas con una persona con discapacidad, a veces uno dice, ya, publiqué, me llegaron 3 personas. Ya, llegaron esas 3 personas. Una, por ejemplo, ya, eran arquitectos.
Perfecto. Un arquitecto con silla de ruedas, un arquitecto con audífono porque tiene hipoacusia, ¿cierto? Y un arquitecto que tiene problemas de baja visión. Cuando hacemos esa entrevista, a veces la gente donde ha estado durante tanto tiempo en búsqueda de trabajo, la ansiedad se los come, los nervios se lo comen y uno les pregunta, en su currículum dice que usted diseñó el casino de la universidad tanto. Sí. Entonces ahí viene la habilidad de recursos humanos, del gestor. Mira, y aquí dice que lo hiciste en 8 meses. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue el desarrollo de esos 8 meses? ¿Cómo lo implementaste? ¿Con cuánta gente trabajaste? La habilidad de poder conectar con esa persona y nosotros sacar esa información, porque a lo mejor si nos dice, sí, nosotros vamos a decir, no cachamos nada. Listo, check, pasó. No sigue en competencia. Y a lo mejor hay otro que tiene otras habilidades. Y ahí también es súper importante cuando hablamos del cumplimiento, ¿cierto? Nosotros tenemos que buscar ese talento. Acuérdense que ustedes como empresa son la comunidad, son el entorno que tiene que dar las oportunidades a la gente con discapacidad y porque los obliga la ley también. Acuérdense que las barreras son sociales. Las barreras me las pone el entorno. Las limitaciones nada más son personales. Y les puedo contar un caso bien breve que supe de una empresa que estábamos trabajando, en el cual hicieron una conversatorio, una charla para detectar si tenían personas con discapacidad en la empresa y que no estaban con su credencial. Y eso también me sirve para el cumplimiento del 1%. Entonces hicieron la charla, recursos humanos, hizo un conversatorio súper bonito, qué sé yo, y invitaban a las personas si tenían alguna duda, consulta, quisieran iniciar su tramitación, que se acercaran a recursos humanos para que los orientaran con los pasos a seguir, dejándole súper en claro a las personas que no es una obligación que usted lo haga si no lo quiere hacer, es una decisión personal, pero si lo hace, nos ayuda también a nosotros como empresa a cumplir con este 1%. Listo, pasó, ¿cierto? Y a la semana siguiente llega a recursos humanos uno de los gerentes de operaciones. Entonces la señora de recursos humanos, la gerente le dice, hola, ¿cómo está? Bien, le dijo, quiero averiguar el tema de la credencial. Y ella lo queda mirando y le dice, ya, ¿para qué? ¿Para contarle a sus trabajadores? No, le dice, para mí. Y ella con extrañeza lo sigue mirando y él se levanta el pantalón que andaba con un jeans y él tenía una pierna ortopédica. Y ella queda así sorprendida y le dice, no teníamos idea. Le dijo, pero ¿y por qué iba a tener idea si el que me falta una pierna no implica que yo no pueda desarrollar mis labores como gerente de operaciones? Entonces ahí fue como, wow, o sea, hay mucho talento, pero esa persona, claro, él había sido deportista, había tenido un accidente, tenía su pierna y no había tramitado nunca la credencial porque en realidad para él no lo necesitaba porque él era un buen profesional, había tenido buenas pegas y no sé qué. Pero ¿cuántas personas hay hoy día, a lo mejor en nuestras mismas empresas, que tienen alguna condición y por vergüenza, desconocimiento, ignorancia, no tramitan su credencial porque lamentablemente nuestra cultura todavía nos hace pensar que tener una credencial de discapacidad es como que nos baja la categoría, ¿cierto? Como que, ya no somos el 100%. Y eso no es así. Aquí tenemos que pensar que nosotros vamos a cumplir y tenemos que nosotros motivar a nuestra gente y contarle, oye, ¿sabes qué? Si hay beneficios, tú nos sirves a nosotros para cumplir con el 1%, pero para ti también hay beneficios. Hay beneficios económicos, de prótesis, de órtesis, programas. Incluso puedes optar a un beneficio económico para dar el pie para una casa. Y se los puedo contar con una experiencia personal. Mi hermana tiene un hijo con discapacidad y cuando él nació mi hermana no tenía casa. De hecho, mi sobrino nació después del terremoto, entonces no había casa, nada. Y cuando ella empezó a ir a la Teletón, en la misma Teletón, al pasar de los meses, mi sobrino hoy día tiene 13 años y sigue yendo a la Teletón, a ella le dijeron, ¿usted dónde vive? No, vive en un departamento, no sé qué. Y tiene adecuaciones porque mi sobrino es hipotónico, usa burrito, no puede caminar solo. No, le dijo mi hermana, no tengo. Sabe que usted puede postular a tal cosa, a tal beneficio. Y ella pudo dar el pie para su casa con ese beneficio. Entonces, por eso les digo, hay cosas que se desconocen, que la gente no maneja y que nosotros como institución, como empresa, tenemos que darle a conocer a nuestros trabajadores para que puedan aprovechar y en el fondo nos sirvan a nosotros también para este cumplimiento. Cami, ¿hay preguntas? Y aquí hay un comentario de Horacio Contreras que dice, también es tarea del postulante con discapacidad tener la habilidad de demostrar su talento, estar actualizado frente a su área y un sinfín de otras habilidades. Soy ingeniero con discapacidad y puedo dar convicción de que sí se puede, pero es tarea de ambas partes.
Exacto. El tema está, claro, yo te felicito como ingeniero, maravilloso, ¿cierto? Tú has podido hacerlo, pero hay personas que no tienen esa capacidad de venderse bien, de mostrar sus habilidades. ¿Y por qué? Porque han postulado 50 veces, 50 veces han llegado a la etapa donde dice, tiene discapacidad, sí, y no continúan. Y Entonces, aquí, claro, sí, Camila. y aquí me gustaría también reforzar la idea que dijiste hace un ratito, Paola, ¿no? De que es una obligación y tarea de toda la comunidad, de toda la empresa. Eh, Porque puede ser que esa persona con discapacidad, claro, tenga profesión, pero no tenga las habilidades o no haya tenido un seno familiar muy potente, digamos, y le cuesta más desarrollarse. Por eso es tan importante que a la empresa que lleguen estas personas con discapacidad tenga un equipo preparado para poder recibirlo y poder ayudarlo a descubrir ese talento. Por eso es tan importante que sea una tarea conjunta, ¿no? Exacto. Y como bien dices tú, la empresa tiene que tener a las personas preparadas. Para eso está el gestor, para eso está recursos humanos. Gestor, ustedes tienen que, previamente a las entrevistas laborales, cuando hay un reclutamiento y selección, tienen que revisar y tienen que conversar con recursos humanos. Ya, ¿cómo van a ser las entrevistas? ¿Están preparados para recibir a cualquier persona con discapacidad? Puede llegar una persona en silla de rueda, una persona con bastón, una persona sorda. ¿Cómo lo van a hacer? Por eso, y ahí también es la confianza que nosotros le damos como institución, como empresa a las personas, decirle en el primer contacto que hacemos cuando nosotros filtramos, ¿cierto? Nuestros currículum. Y cuando ya seleccionamos a los 5 que queremos llamar a entrevista, el contacto puede ser por teléfono o por correo, pero es responsabilidad de nosotros como empresa preguntarle, ¿necesita algún ajuste para realizar la entrevista? Y ahí la persona nos va a contestar, no necesito, o sí, ¿sabe qué? Yo tengo problemas de baja visión, entonces si hay que hacer pruebas, me complica si no están en el formato adaptado. Perfecto. Yo como empresa me tengo que preparar. Si filtré ese currículum y me gustó, yo tengo que tener el entorno preparado para recibirlo y darle la facilidad también a la persona. Y ojo, no es que nosotros le hagamos un favor a la persona, es nuestra obligación como empresa. ¿Ya? Hay otro comentario, Pau, de Sofía, que ¿Ya? dice, también recordar que la discapacidad no es solo física, sino también existen las intelectuales que usualmente necesitan apoyo para las entrevistas. Exacto. Y ahí también, Sofía, es bueno tu aporte porque, bueno, nosotros cuando nos preparamos para esto, cuando hablamos de inclusión, lo hablamos en todas las etapas, en todas las áreas y de todas las formas. Entonces, yo, si tengo personas con discapacidad intelectual o cognitiva, a lo mejor mi prueba va a tener que ser con imágenes. La persona con alguna discapacidad intelectual le cuesta seguir el hilo conductor de un párrafo, pero si yo le muestro imágenes donde me vaya marcando lo que corresponda, estoy haciendo inclusión. Todo va a depender, ¿cierto? Y es la labor, ¿cierto?, de los gestores preocuparse de que todo eso exista, de que esté en todos los formatos, de que sea accesible, de que esté en audio, de que esté con subtítulos en la presentación, de que esté la letra adaptada, sin la serifa, ¿cierto? Que a veces cometemos el error y lo hacemos poco inclusivo porque queremos imprimir un documento. Y ese documento, la letra es cursiva y tiene adornitos y toda la cosa. Y eso complica a la gente que tiene baja visión. Incluso pensando en que la inclusión no solamente habla de las personas con discapacidad, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de personas que pasan por un periodo de discapacidad cuando tienen un accidente y andan con un bastón o con una bota, ¿cierto? Las mujeres embarazadas, cuando tenemos guagua, cuando estamos con 8 meses, nos cuesta hasta levantar la pierna para subir un peldaño. Todo es inclusivo, ¿cierto? Así que, y considerando que la discapacidad intelectual también se mejoró y se validó, ¿cierto? Se le dio el respeto y dignidad correspondiente con la ley 21.015. Antes, la ley 20.422, la gente podía contratar esto, como yo les daba el ejemplo, el ayudante del asistente que sacaba la fotocopia y le pagaban 10 lucas semanales. La ley 21.015 modificó eso y dijo que cualquier persona con discapacidad intelectual debe recibir el sueldo mínimo como base, lo que esté mínimo en el minuto. Hoy día 500, 510, eso debe ser lo mínimo que recibe una persona como sueldo que tenga discapacidad intelectual. ¿Hay alguna otra consulta, Cami? Avanzamos. Avancemos. Démosle. ¿Cuándo empieza el cumplimiento del 2% de los protocolos declarados en la ley 21.690? Bien, la Dirección del Trabajo y la modificación de esta ley dice, el 2% va a empezar a regir cuando el 80% de las empresas que deben cumplir el 1 lo hayan declarado en sus comunicaciones electrónicas. O sea, estamos pensando que en 2024 solo el 23% cumplía,
todavía estamos lejos del 2%. No va a ser todavía, no va a ser inmediato. ¿Sí se duplicaron esos recursos económicos para que haya más fiscalizaciones durante este tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque se pretende llegar a este 2%, ojalá lo antes posible, pero puede que eso ni siquiera pase este año. Pues se pensaba que debería ser en un año, agosto, pero es difícil. Hoy día se están haciendo las fiscalizaciones por correo electrónico, no presenciales, que eso también facilita, ¿cierto? Que la empresa esté obligada a cumplir, que la empresa tenga todo como corresponde, ¿cierto? Su documentación para poder presentarla a través de un correo. Pero ese 2% se va a demorar. Tenemos que llegar a ese 80% de cumplimiento de las empresas y la empresa, ¿cómo tiene que cumplir? Con la contratación del 1%, con la comunicación electrónica, que esa comunicación electrónica es súper importante y muchas empresas se equivocan porque dicen, ah, había que subir la política, sube la política. Tiene que subir, obviamente, la política, pero tiene que tener actualizado el diagnóstico de inclusión. Tiene que incorporar en ese documento que se llama política, debe incorporar el plan de acción de acuerdo a las brechas detectadas en el diagnóstico y debe tener el plan de capacitación anual. Tengo que tener todo eso declarado en enero. Por eso también es importante que como gestores ustedes sepan que el porcentaje de cumplimiento yo lo calculo con desde noviembre del año anterior hasta octubre del año presente. O sea, mi comunicación electrónica de enero 2026 va a incluir el 1% calculado desde noviembre 2024 hasta octubre 2025. ¿Qué hago con noviembre y diciembre? Usted como gestor tiene cualquier pega en ese periodo. ¿Por qué? Porque ahí tiene que revisar de todo lo de que declaró en enero, qué se cumplió, qué no se cumplió. ¿Cuál va a ser nuestro plan de acción para el año siguiente? ¿Cómo voy a cumplir? Si no voy a cumplir, tengo que tomar la decisión, ¿cierto? Con la empresa, ¿cómo vamos a declarar que vamos a cumplir? Si no podemos porque resulta que abrimos una operación en la Antártida y resulta que no llega nadie a postular, perfecto. La salida alternativa va a ser la donación, perfecto. ¿Dónde la va a hacer? Hay un montón de información que ahí tienen que trabajar. Los meses de noviembre y diciembre son fundamentales y les pido por favor que lo trabajen a conciencia porque muchas empresas llega el día. Me pasa que me llaman el 28 de enero y me dicen, oiga, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que subir la comunicación. Y no han hecho nada. Entonces, no caer en eso. Ustedes son los responsables como gestores y gestoras de que en noviembre y diciembre todo esté claro para que durante el mes de enero suban su comunicación sin ningún problema y no caigan en incumplimiento, porque la verdad es que al subir mal la documentación en la comunicación electrónica también me pueden multar porque no estoy cumpliendo. Me exige lo que les acabo de decir. El documento se llama política y va a la política, pero tiene que ir la actualización del diagnóstico de inclusión, el plan de inclusión, el plan de acción, digamos, que vamos a hacer de acuerdo a esas brechas detectadas en el diagnóstico y el plan de capacitación. Por eso es importante, ¿cierto?, que como gestores siempre se estén preparando, revisando, actualizando, conversando, preguntando. Acuérdense que por ser gestores no es que se las sepan todas, sino que, oiga, ¿tiene duda? Llame a Inclusión Activa, llame a la gente que corresponda, comuníquese con quien corresponda para aclarar sus dudas antes de. No cometer el error de decir, no, ya la subimos, pero es que no, nunca supimos esto. Las instancias están. Cami, Pau, por favor, ¿puedes volver a reforzar qué es lo que hay que hacer en noviembre y diciembre? perfecto. Noviembre y diciembre como gestores tenemos que revisar lo que declaramos en enero. Si nosotros en enero, en nuestra comunicación electrónica, detectamos en ese diagnóstico que actualizamos brechas en, por ejemplo, educación y capacitación, nos dimos cuenta que las inducciones de nuestra empresa, que se hacen a través de trípticos, dípticos y un video, no eran inclusivas. Entonces nosotros dijimos que íbamos a adaptar el material para que fuera inclusivo, con subtítulos, con la traducción en lengua de señas, con los dípticos con imágenes, con letra más grande, con el fondo distinto. ¿Lo cumplí o no lo cumplí? Che, lo cumplí. Dijimos que íbamos en esa comunicación de enero, dijimos, vamos a diseñar el estacionamiento inclusivo porque no lo teníamos en la empresa y no lo cumplí. Chúngale. Ahí lo que tengo que hacer es decir, punto número 1 de mi comunicación del año 2026, continuar con el plan de acción, para continuar con el plan de acción, diseñar estacionamiento inclusivo. Y ahí obviamente tiene que haber una preparación detrás, ¿cierto? Donde vamos a tener que tener cotizaciones, vamos a tener que saber el tiempo, vamos a tener que saber cuánto va a tener que invertir la empresa y eso debe estar aprobado. Por eso es importantísimo que en todo lo que ustedes hagan, cuando estén haciendo ese trabajo, presenten un informe a sus gerentes, a sus directores, a quien tome las decisiones, porque es parte de una obligación de ley.
No es un favor, no es que digamos, ya, bueno, ya, vamos a hacer el estacionamiento. Es una obligación de ley. Y si hay que invertir, lamentable, hay que invertir. Hay algunos ajustes que no requieren grandes gastos, entonces también hay que ser criteriosos en eso. Los ajustes razonables no nos dicen ni un mínimo ni un máximo que yo voy a gastar. Puede que mi ajuste razonable sea, no sé, en noviembre y diciembre me di cuenta que contratamos personas en el área, por ejemplo, de recursos humanos y la persona tiene problemas de movilidad, usa bastón, tiene problemas en una cadera. Y cada recursos humanos queda en el segundo piso. No tenemos ascensor, estaba en el segundo piso al primer piso. Y eso requiere un gas que es una adaptación, ¿cierto?, para poder cumplir. Pao, ¿Noviembre? Sí, es que se te escucha como sí, cortado. ¿Ahí o no? ¿La escuchas ahí bien? volví, Ahí volviste, ahí volviste. ¿me escuchan? Ya, lo que pasa es que, mira, acaba de pasar un camión por acá afuera, así que lo más probable es que haya interferido ahí Ah, en la ok. conexión. Ya, pero ahí seguimos. Entonces, noviembre y diciembre, revisión de mi comunicación electrónica del año presente y si no cumplí con algo, tengo que dejarlo para el año siguiente. Noviembre y diciembre, actualización del diagnóstico. Si hay alguna modificación de ley, si hay alguna actualización de algún documento, tengo obligatoriedad de revisar mi diagnóstico. Acuérdense que ahora, por ejemplo, en la ley 21.690, también nos dice que cuando el por ciento vamos a tener que tener un protocolo de ambientes laborales. Entonces, ahí también vamos a tener documentos nuevos que hasta hoy no tenemos, pero todavía no me lo exige porque dice cuando lleguemos al 2%. Si la ley me dice que dentro de los ajustes razonables, esta ley 21.690, voy a tener que tener capacitación para el área de recursos humanos en reclutamiento y selección inclusivo. Ahí es importante que dentro, por ejemplo, en el plan de capacitación anual del año 2026, ustedes pueden declarar que en el mes de, no sé, mayo, van a tener la capacitación para todos los trabajadores de la empresa en materia de inclusión, pero en el mes de agosto van a tener capacitación para las personas de reclutamiento y selección, ¿cierto? O de recursos humanos en materia de reclutamiento y selección inclusivo. También lo tienen que declarar, es algo que nos exige ya la normativa. ¿Por qué tienen que estar preparados? Por todo lo que dijimos. Tengo que estar preparado si me llega una persona ciega, sorda, una persona con silla de ruedas, una persona con discapacidad intelectual. Cualquier persona puede llegar. Si yo publico que mi aviso es bajo ley de inclusión, puede llegar cualquier persona y para eso tenemos que preparar a las personas. Cami, ¿alguna pregunta? Hay unas preguntas muy interesantes. Acá Javier Ya. pregunta, soy una gestora nueva. ¿Puedo pedir a alguna empresa asesoramiento para cumplir con la normativa? ¿Las capacitaciones las puede hacer una empresa externa? Por supuesto, por supuesto. Acuérdense que ustedes como gestores no tienen obligación de saber todo. Tienen que conocer, tienen que saber los procesos, cómo se aplica y cómo hacer el cumplimiento. Y si para eso necesita contratar una empresa externa que se lo haga, no hay ningún problema. Esa empresa le va a entregar ese verificador válido que usted necesita, que está en cumplimiento. No hay ningún problema. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes recuerdan que cuando trabajamos en el curso, ¿cierto? De preparación de los gestores, ahí también hablamos de mesas de trabajo. Y ahí hay mesas de trabajo externas, están las OMIL, está Cercotec, está el UMIS, está FOSIS, ¿cierto? Que son mesas de trabajo que nos colaboran. Y están las instituciones externas como Inclusión Activa que usted le puede decir, ¿sabe qué? Yo necesito asesoría en esto porque soy nueva y no sé nada. Ningún problema, lo puedes hacer. Acuérdense que el verificador válido es el documento que nos dice, usted cumplió. Hizo la capacitación, check. Pasaron los 100 personas, los 140, check. Están los 140 personas. Así que en eso no hay ningún problema. ¿Qué otra pregunta, Cami? Hay otra pregunta, dice, Paola, ¿existe alguna directriz para crear el protocolo de ambientes laborales más allá de solo la mención de la ley 21.690? Ya, todavía no sale el documento que dicte cómo va a ser el protocolo. Estos protocolos, cuando se exigen, tiene que haber un documento publicado y la DT todavía no lo publica. En el momento que se publique, nos va a decir qué es lo que debe llevar, qué es lo que debe incorporar. Lo mismo que cuando salió la ley Karim, que todos decíamos, oh, la ley Karim, la ley Karim. Ya, pero después salió el protocolo y dice qué es lo que tiene que llevar qué debe contener este protocolo. Así que no se apuren todavía porque todavía no está disponible. La Dirección del Trabajo aún sigue trabajando en ello. Pau, para ir cerrando, contarles que todos los inscritos tienen un descuento con nosotros, que en nuestro próximo curso de gestor parte
el 26 de mayo. Y cualquier duda que tengan, nos pueden escribir a gestor de inclusión @inclusionactiva.cl. Perfecto. Y bueno, nada más que decirles que Inclusión Activa siempre está trabajando en materias de inclusión y ustedes pueden pedir asesoría, pueden pedir ayuda, ¿cierto? Orientaciones, capacitación, charlas, lo que vayan necesitando. Simplemente no olvidar que ustedes como gestores tienen una tremenda responsabilidad al interior de sus empresas de velar por el cumplimiento de la inclusión. No lleguemos a pagar multas, ojalá no llegar a las donaciones sirven, pero más sirve la contratación de una persona con discapacidad. ¿Cómo le cambia la vida a esa persona? El ser más independiente, tener autonomía económica, la libertad que le da la familia. También que esa persona pueda incorporarse laboralmente porque esa familia que estaba siempre al pendiente o al cuidado va a poder tener también un tiempo adicional. Aquí es un conjunto de cosas, es un círculo súper virtuoso y ustedes como empresa son parte de este cambio. Ustedes como gestores son los agentes invitados, ¿cierto? Y se tienen que preocupar de que hagamos la inclusión como corresponde y que cada vez sea más y que el cumplimiento, ojalá lleguemos luego al 2%, que el 80% de las empresas que tengan que cumplir el 1 lo cumplan para poder seguir avanzando en materias de inclusión. Lo necesitamos no como un favor, sino que por la igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades se basa en los derechos humanos. Entonces, los invito a seguir participando y cualquier duda, consulta, ahí tienen el correo disponible de gestor de inclusión, @inclusionactiva.cl para dudas, consultas y ojalá puedan participar también de este curso de gestor que es muy completo y los prepara bien para su certificación. Comentarles además que tenemos un alto porcentaje de aprobación, así que los invitamos a ser parte de Mm, nuestra gran familia. Los claro. esperamos. Eso, muchas gracias a todos los presentes por haber participado, por sus preguntas y no tengan miedo de preguntar porque siempre hay una respuesta y lo que no sabemos, si llegamos a algo que no sabemos, lo averiguamos y se lo contamos, así que tengan la seguridad. Tenemos la manito levantada de Nicole, Ya. ¿Qué dice Nicole? Nicole González, Sí, no, ahí está. hola, muy buenos días. Espero que todos Hola. estén muy bien. Mire, tengo una consulta. Esta clase, ¿dónde la puedo ver? Es que estoy viendo que la están grabando. ¿Después la puedo ver nuevamente? Ahí, Cami, no sé, ¿tendrás la respuesta para eso? Hay que preguntar a soporte, no lo sé yo Ya. tampoco. Ya, Nicole, de todas maneras, como estás en el registro, ahí ya. se va a averiguar y podemos darte una respuesta. Súper, muchas gracias. De nada. ¿No hay ninguna pregunta más, Cami? No, ninguna pregunta. Yo acabo de dejar anclado el correo de gestor para que quien tenga dudas pueda enviar sus consultas al correo. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias a todos los participantes entonces y los invitamos a seguir trabajando por la inclusión, que es lo que nos mueve, lo que nos motiva, ¿cierto? Y para que podamos hacer la inclusión real como se espera.